Hoy está con nosotros el gran novelista y escritor Carlos Eduardo Zavaleta. Ha publicado numerosas obras, Carlos Eduardo, y además no solo es conocido pues entre nosotros, sino tiene fama internacional. Es un placer, Carlos Eduardo, tenerte aquí en este programa nuevamente, porque ya lo entrevisté anteriormente en Cable Mágico 2 o 3 veces. Así es. Acaba de publicar su libro El gozo de las letras, ¿no? Ensayos y artículos de 1952 hasta el 2001. Vamos a comentar algunas de las cosas que hay aquí, que es un libro diversiforme, muy rico, muy amplio. Y quiero comenzar con lo siguiente. El célebre filósofo británico Bertrand Russell dice que en la vida de todo creador, todo lo importante, hablando en términos generales, se hace antes de los 40 años. Claro, hay excepciones, ¿no? Y se podrían mencionar varias excepciones, pero en general parece que esto es cierto. Por ejemplo, él publicó una obra muy importante en coautoría con Whitehead, que se llama Los principios de la matemática, ¿no? Esto lo publicó, que es una obra que requiere de un gran nivel de abstracción, y una obra de mucho rigor antes de los 40 años. Luego él cuenta en su autobiografía que publicó efectivamente en el año 12, creo, también justo a los 40, un librito que se llama Los problemas de la filosofía, y dice, es un libro que escribí con una claridad de pensamiento que nunca he tenido nuevamente, nunca. Y por eso, cuando me di cuenta que ya no podía seguir desarrollando temas de lógica matemática, ¿no? Y de cosas de un alto nivel de abstracción, entonces me dediqué pues al pacifismo y en fin a una serie de otros cometidos que no requieren de este rigor y de esta abstracción, ¿no? Ahora, claro, yo pienso, por ejemplo, entre los nuestros, un creador literario como Vargas Llosa, ¿no? No sé si estarás de acuerdo con esto, pero la obra La guerra del fin del mundo es una obra que él publicó a los 45 años y hasta donde yo sé no ha vuelto a publicar una cosa de ese calibre, no de esa trascendencia. Y las otras obras, pues, como La Casa Verde, La ciudad y los perros, Conversación en la catedral, son de la década del 60, ¿no? Bueno, Ibsen hizo excepciones, ¿no? Ibsen, en plena madurez, 50 años, fue muy creativo, ¿no? Onken, el historiador, después de los 60. Pero también parece que Carlos Eduardo Zavaleta es una excepción, ¿no? Porque estoy pensando en lo siguiente, tú me dirás si tengo razón o no. En 1997 publicas Pálido pero sereno, ¿no? Aparte de los otros, claro, 2 tomos de cuentos grandes. Pero, ¿no? Es una obra de plena madurez, ya cuando estabas cercano a los 70 años de tu edad, ¿no? Ahora, comparemos esto pues con una producción como Los Singer, ¿no? De 40 años atrás, ¿no? Entonces hay una diferencia importante, ¿no? Entonces acá parece que los términos son no equivalentes a los que planteaba Russell, ¿no? De que todo lo grande se hace entre los 40. Entonces yo quisiera que nos comentes algo sobre este asunto. Primero te voy a contestar un poco en broma, ¿no? Si estuviéramos entre amigos de la sierra, te dirían pues que esas teorías, etcétera, no han tomado en cuenta nuestros pelos hirsutos de indio, yeah, que están debajo de esta apariencia blanca. De tal manera que hay otro mundo, otra energía que se manifiesta en formas distintas y en edades distintas. En cuanto a Russell, me acuerdo mucho de ese libro que me encantó, ¿Por qué no soy cristiano? No sé exactamente la fecha en que lo escribió, pero toda su vida, sus polémicas darwinianas, etcétera, luego sus lecciones de filosofía, que realmente son casi un tomo de filosofía, de lecciones de filosofía para los estudiantes y los profesores jóvenes, ¿no? Todo eso indica una especie de costumbre. El intelectual tiene una costumbre que comienza pues a los 15, 16 o 17 años. En mí comenzó a los más o menos 15, 16. Comencé a escribir textos muy cortos que yo enviaba a personajes imaginarios. Mi maestro
Gerardo Lara, que era un maestro excelente, a pesar de estar plenamente ubicado y casi nunca venía a Lima, pero estaba en todo el Callejón de Huaylas. Él me corregía con lápiz rojo, me devolvía y cada vez podía escribir mejor. Luego, me acuerdo también del ejemplo, por ejemplo, distante de T.S. Eliot. T.S. Eliot, en efecto, comenzó a madurar a partir de 1917 con su canción de amor de J. Alfred Prufrock, y sucesivamente llegó a lo que parecía un tope extraordinario con La Tierra Baldía del 22. Pero siguieron pasando los años, siguió él escribiendo y revolucionando en todo lo que podía el verso inglés, y después dio los 4 cuartetos y dio en el camino algo muy importante, que era una revolución en otro campo, que es el teatro. El año 35 da Asesinato en la Catedral, que es un intento de traer el teatro poético a las nuevas generaciones, cambiar el ritmo del verso y hacer creer que cuando él escribía verso, ¿no?, estaba meramente transcribiendo una prosa, una nueva prosa que ojalá los espectadores entendieran como prosa, como el habla cotidiana. Y entonces en esa habla cotidiana da grandes pensamientos sobre la vida, la muerte, las cosas, las fruslerías de la vida, pero también las cosas absolutamente importantes. Entonces crea un nuevo lenguaje y ya es un hombre maduro o más que maduro. Y del 35 en adelante da unas 4 o 5 piezas más dentro de esta revolución en el teatro, y finalmente ya llega a sus años en que él es capaz, porque lo ha sido desde joven, capaz de dar ensayos excelentes sobre figuras maestras, ¿no? Desde Dante o Ezra Pound, Dante, Joyce, a quien le encantaba a él por su fragmentarismo y su capacidad de formar arquitecturas a raíz de estos fragmentos que buscan una armonía superior. Y luego después una serie de otros autores, los poetas metafísicos, estaban ahí Dryden, Marvel, etcétera, y luego continúa hacia cómo se debe escribir y cuáles son los errores del crítico, y luego cuál es la educación que se da en el mundo anglosajón y cuáles serían las correcciones que él pondría en un balance entre la tradición y la creación individual. De tal manera que todo un pensador y poeta al mismo tiempo, pero que poco a poco se da tal vez espacio o costumbre para seguir una veta y luego después toma otra, y luego va a coronar con algo pues que parece un filósofo, porque él fue el estudiante de filosofía. Él iba a presentar una tesis sobre filosofía, y en el camino a irse a Alemania, en vez de recalar en Alemania por los bombardeos estos de aviones alemanes, justamente recaló primero en París y luego en Londres, donde se quedó años de años. ¿Me permites una interrupción? Yo traía a cuento esto de que hay un espacio vital particularmente fecundo, porque ven, por ejemplo, en el terreno de los grandes creadores y genios de la música, y también entre nosotros podemos mencionar varios nombres, Valdelomar, Mariátegui y otros, ¿no?, que apenas pasaron pues los 30 años de edad, ¿no?, y nos han dejado una considerable producción y de una gran calidad, ¿no? De modo que hay muchos casos ejemplificativos de que efectivamente antes de los 40, ¿no?, hay un apogeo. Yo no quiero decir con esto que después de los 40 ya no haya nada. No, uno puede seguir produciendo hasta que se muera. Pero traigo a colación inmediatamente la tesis de Hippolyte, ¿no? Él dice que hay un momento en la vida de todo creador, y él pone ejemplos muy precisos, comenzando por los grandísimos como Miguel Ángel, ¿no?, en que el creador comienza a hacer las cosas con receta, o sea, comienza a copiarse a sí mismo, ¿no? Entonces ya no es un creador, sino es un industrial. Así es. Claro, a eso me refiero, ¿no? En eso tienes razón, y especialmente en ciertos autores que están cercanos a nosotros en el Perú, y que yo creo que la mayoría de actores se da cuenta que llegó a un límite y después se está convirtiendo en una fábrica de libros.
libros, de acuerdo con la editorial respectiva. Y que cada vez que hay un año, pues tiene que producir un libro anual o 2 o 3. Pero eso es una obligación de tipo extraliterario para mi juicio. No es necesario. Será productor de libros, etcétera, etcétera, pero no será pues un literato que conmueva al lector literario cada 2, cada 3 o 5 años, que a veces es imposible. Pero también hay el ejemplo contrario, que es el de Martín Adán. Martín Adán, con su Casa de Cartón, llegó a un nivel altísimo en la prosa. Luego, después de un interregno, comienza con la poesía, lo mejor de ella, dedicados a Chopin y todo lo demás, y llega a las alturas de Machu Picchu, ya mayor, ¿no? Evidentemente que esto tú sabes que no está regido por una tabla rasa, sino que hay excepciones, pero en general estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, en mi caso, parecería, sin duda, no estoy consciente de esto, pero parecería que lo que más me gustó en mi primera etapa fue el cuento. Un poco la traducción, pero también el cuento. Y entonces ese cuento porque me salía más fácilmente que la prosa y porque no veía alicientes en cómo publicar novelas. Era muy fácil publicar cuentos, hasta en las revistas y periódicos, pero no se podía publicar novelas. Entonces, de ahí la reticencia, ¿no? Y tal vez el temor, etcétera, etcétera. Pero cuando ya yo coroné unos cuantos libros de cuentos, me dije muy bien, como un reto, porque todo cuentista siente un reto, que es el de la novela larga, y todo novelista ojalá sintiera el reto del cuento, porque sería bueno que se redujera, ¿no? Bien, entonces ya me di cuenta de eso y comencé con las novelas. Sí, tarde sí, las novelas largas, pero la novela corta siempre fue un amor mío juvenil. Con el Cínico, cuando tenía 19 años, con los Íngar que tú has mencionado, ¿no? Muy joven, y ya después de un interregno ya vieron las novelas a partir del 74. De tal manera que eso... Vamos a seguir dialogando con Carlos Eduardo. Una brevísima observación. Todo eso era antes de que cumpliese los 30 años, ¿no es cierto? Porque los Íngar pues era pues cuando tenías, ¿qué? 28. No sé, 55, ¿no? Sí, 27, 28. ¿No ves? Sí. Bien, vamos a hacer un corte y ya regresamos.